¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio más. El día de hoy queremos hablar de algo que muchos hemos vivido o que van a vivir. Las prácticas profesionales. Ese primer contacto que tenemos con la industria, pues ahora sí que minera o en lo laboral, y que cuando llegamos no es como nos dicen en la escuela. O bueno, no se parece tanto. Así que bienvenidos, yo soy Daniela Ramírez. Y yo, Brianda Martínez. Y esto es Conexión Minera. En algún momento lo vamos a decir coordinadas. Bueno, vamos a empezar primero para definir qué son las prácticas profesionales. ¿Cómo lo podrías definir? ¿Para qué sirven? Bueno, es que es este periodo en donde nosotros, una vez que terminamos cierta estancia en la universidad, tenemos este contacto con las empresas justo para llevar como a la práctica lo que aprendimos durante nuestra época de universitarios. Ok. Bueno, también en la prepa, ¿no? Hay algunas prepas que hacen prácticas profesionales. Bueno, a mí no me tocó. Sí, a mí en las prepa, pero ahorita vamos a hablar puntualmente de la universidad. De las universidades, cuando terminamos una carrera profesional, nosotras en el ámbito minero, o sea, puntualmente como ingenieros en minas. Ok. ¿Sí? Muy bien. Y si, bueno, no sé si tú te acuerdas o así, pero que nos hayan mencionado en la universidad sobre las prácticas profesionales, pero que nos hayan dicho, esas sirven para una vez, así como tú ya lo acabas de decir, o sea, pero que te lo hayan dicho, esas sirven para cuando tú ya termines la escuela, vayas y estés más cerca de lo laboral, pero para que apliques lo aprendido. ¿Sí te lo llegaron a comentar los maestros? Creo que así tal cual, de este es el objetivo de que consigas prácticas profesionales. Creo que no, o sea, creo que sí cuando iniciamos como que en este periodo de que ya se acercan, porque sí como que el último, bueno, en nuestro caso era cuatrimestre, pero ahí en otras universidades que es por semestre, que cuando se acerca como que ese momento, ya está como que el tema de las prácticas como muy cercano, como que es algo que todos hablamos, que todos estamos como inquietos, y en este escenario creo que sí se llegará a platicar acerca del objetivo, pero así concretamente de esto, y esto es lo que tienes que lograr, creo que no, o no lo recuerdo. No, sí? Yo tampoco lo recuerdo. Yo no lo recuerdo, así es tan claro, no lo recuerdo. Oye, ¿y te acuerdas cuando llega justo lo que mencionabas de que ya se está acercando el momento de las prácticas? ¿Y ahora qué? Y yo creo que sí, porque antes de que inicie, en este caso nosotras el cuatrimestre de las prácticas, desde 2 cuatrimestres atrás ya estabas empezando a ver a dónde ibas a mandar correos y a ver a dónde ibas a conseguir prácticas. Y bueno, a veces sí uno se desconcentra de las clases, ¿verdad? Pero ya era como que esta emoción. Estaba como que muy latente. Ajá. Sí, me acuerdo mucho. Y creo que también justo en el modelo que tiene la universidad, que vende como que esta parte de que somos un tantito más prácticos, por la manera en que está armado el modelo de la universidad, creo que incluso desde que ingresamos y nos meten en esta idea de que es que lo tienes que poner en práctica, siento que desde que entras y empiezas a estar como que en este entorno, estás esperando mucho más las prácticas que incluso el estar en la propia universidad o en las clases. Entonces sí siento que es algo muy marcado. Sí. Muy, muy marcado. Y te iba a preguntar, ¿y tú crees que sí de verdad vamos y ponemos en práctica lo aprendido? Pero creo que ahorita llegamos a ese punto. No me voy a adelantar. No me voy a adelantar. Oye, y ya, ¿tú qué piensas que debería de ofrecer una empresa a los practicantes? Porque muchas de las veces, pues, nos toman como practicantes y la verdad es que no ofrecen tantas cosas como ya un puesto en específico, ¿no? Creo que cuando hablamos puntualmente de la empresa y de lo que nos tiene que ofrecer, siempre se nos viene a la mente esta parte de que es que me tiene que pagar. Y sí, creo que obviamente vamos a aportar valor y que es importante o buscamos esta parte, pero no es lo más importante, al menos como practicantes, y sobre todo lo digo en mi modelo de educativo, que tenemos 2 periodos de prácticas. Creo que el primer periodo tendríamos que ser un tantito no tan exigentes, porque tampoco es que sepamos mucho.
Entonces, sí esta parte del apoyo económico, pero creo que realmente lo que tendríamos que buscar o que una buena empresa nos tiene que ofrecer es una dirección. Sí. Un plan a desarrollar, un buen seguimiento, para que nosotros realmente podamos aplicar lo poco o mucho que aprendimos en la carrera o lo que vamos aprendiendo. Entonces yo en este momento, o sea, con mi pensamiento ya con experiencia, creo que en ese momento a lo mejor hubiera valorado más el tener una dirección. Sí, el que sí verdaderamente te dieran ese acompañamiento. Exactamente, o te dijeran, oye, es así. Sí, porque justo es practicante, o sea, tengo como que esta banderita, yo le digo mucho a mis alumnos, porque también doy clases, que esta etiqueta de practicante es un pretexto, Sí. y que tendremos que explotarlo lo más que podamos, porque no es como que realmente nos puedan exigir. Entonces podemos fugarnos con esta parte de vengo a aprender. Y tú sabes, tú me trajiste aquí porque me vas a dar esa dirección y me vas a dar la herramienta y me vas a dar la información necesaria para yo lograr algo. Ojo, vengo a aprender, pero no vengo a jugar. Sí, o sea, sí llevarlo como por este lado de vengo a aprender y cuestionen todo lo que tengan que cuestionar. Obviamente pongan atención, porque si van con la misma persona y le preguntan 1, 2, 3, 4, 5 veces, o sea, también pongan atención. Entonces yo creo que algo que pueda aportar mucho valor, y sobre todo si hay empresas, porque hay empresas que tal vez no pueden solventar o no pueden realizar un pago a un practicante, a lo mejor sí lo pueden apoyar con el traslado, comidas, algo así, pero sí hay que al menos tengan una dirección o una estructura para que el practicante aprenda algo. Sí. Yo creo que eso sería lo ideal. Sí. Ya obviamente pues cuando busquen, no sé, a lo mejor en este modelo que les comento, que hay 2 periodos de prácticas, pues a lo mejor ya en el siguiente se ponen un poquito más exigentes, por decirlo de alguna manera, con el tema de buscar una empresa que te pague, pero recuerden que su objetivo, más que un sueldo, es ir a aprender. Es ir a aprender y conseguir las prácticas, porque lo más probable es que es un requisito para que terminen la carrera. Entonces ahí sí les recomendaría yo que tengan claro cuál es su objetivo y primero garanticen lo que es primordial, ¿no? Y aparte que vayan a hacer un buen trabajo como practicantes, porque a lo mejor, como bien comentabas, con nosotros hubo un periodo de 2 de prácticas, ¿no? Entonces ya en las segundas probablemente la empresa en la que entres ya te puedas quedar a trabajar, ¿no? Sí, hay muchas ocasiones, sobre todo en esto, si tienes 2 periodos, que a lo mejor vas en uno y te va bien, y quedas bien. Y queden bien. Y en el segundo periodo, la misma empresa te abre la puerta. Sí. Y también creo que hablando puntualmente de esto de abrir la puerta, el que quedes bien tú, le abre la puerta al resto. De los estudiantes de tu universidad. Y por el contrario, si eres irresponsable, si sales positivo en el alcoholímetro, pues quemas, no, o sea, no solo te quemas a ti, quemas así como esta universidad, quemas el cartucho de la universidad y se cierran las puertas a las siguientes generaciones. Así es. Entonces, ojo ahí. Ojo. Hablando un poquito de eso, bueno, más bien regresando, vamos a meternos a la parte de la realidad, cuando ya estamos en las prácticas profesionales. Y lo tomo porque estamos diciendo, queden bien, ¿verdad? Y muchas de las veces nos ponen a hacer cosas que no van dentro de nuestro perfil. Oye, que saca copias, ¿no? Exactamente, o sea, nos ponen a hacer ciertas cosas que no van dentro de nuestro perfil y nosotros no desesperamos y probablemente tomemos una actitud y ahí es cuando pues no quedemos tan bien. Pero, a ver, ¿te tocó hacer a ti algo que no tenía nada que ver con tu carrera? Que te pongan a sacar copias, es lo más común. Café. Preparar el café, tráeme algo de la tienda. ¿Te tocó algo? En las prácticas de la universidad, no me tocó. De hecho, las primeras prácticas las tuvimos juntas. No sé si recuerdas. Ay, pues sí. No sé, porque con eso de que no recuerdas que fuimos al primer pueblo juntas. No, eso sí no me acuerdo. ¿Y luego? O sea, siempre
Siempre te tocó hacer algo referente a tu carrera, pues. No te pusieron a sacar copias. Creo que las primeras prácticas que hicimos sí fueron como pues muy enfocadas, o sea, como sí existía como la necesidad, era una empresa pequeña, no diré el nombre, y estábamos como que en esta parte del acompañamiento de pequeños y medianos mineros, pues sí estábamos haciendo. Sí, Sí estábamos haciendo. Y en el segundo periodo de prácticas que tuve, ahí sí todo. No quiero decir que todo mal, pero sí no había seguimiento, entonces no nos ponían actividades. O sea, creo que hubiera estado mejor que me hubieran puesto a sacar copias para tener algo en que entretenerme, porque fue así como que vamos, hacemos un recorrido, Y ya. regresamos y ya. Entonces sí era, pues si no tienes mucho que hacer es aburrido. Ajá. Y son jornadas de trabajo largas. Largas. 12 horas te tocaban. 12 horas. O 12 horas. 12 horas. Sí eran 12 horas. Entonces sí era, pues sí, era perder tiempo, siento yo. Bueno, pero ibas y te paseabas a la mina, ¿no? Pero poquito, era poco, Pero porque poquito. lo que pasa es que era una mina de carbón. Mm. Entonces también estaban como un tantito en crisis en ese momento. Sí era una mina grande, no era un pocito, sí era una mina grande. Y creo que es esta parte de tener conflictos con la parte de la operación, no era como que tuvieran tanta atención a nosotros y realmente pues ¿por qué la tendríamos que tener? No, a lo mejor pudiera ser la idea de por qué voy a tener si eres un practicante. Ujú. Y éramos 2 mujeres, entonces no lo digo como algo de género, sino más bien las voy a cuidar, o sea, no voy a arriesgarles a que les pase algo, entonces las voy a cuidar y era de pues entrar a lo mejor a las reuniones, irnos a lo mejor con algunos departamentos en las oficinas y de vez en cuando nos íbamos de recorrido a la mina. Ujú. Y entonces yo sí puedo decir que es muy cansado estar en una operación de mina de carbón porque ahí no entran camionetas. O sea, es caminando. Todo es caminando. Ok. Todo es caminando. Por la parte de que es inflamable, ¿no? Sí, porque también la mina pues no tiene las dimensiones que tiene Es una mina más es chica. una mina más chica y no entra una camioneta. Ok. Entonces, ¿cómo bajábamos? Tenían ¿Tiros? sí había, o sea, sí, a nosotros no nos lo permitían por el tema de que es que las estamos cuidando porque somos practicantes, entonces no Ujú. pertenecíamos realmente a la empresa. Entonces sí había, no sé cómo se llama, pero parecía como, ay, ¿cómo decirlo? Como el asiento de la bici Sí. y como un ganchito y te subías y se iban. Pero a nosotros no nos dejaban por el tema de no, o sea, ¿Y cómo bajaba? había como un cajón Ujú. de que era y unas vías y entonces cuando bajaban material y bajaban personas etc bajábamos ahí juntos. ¿Como tipo una calesa? Sí, pero la calesa es como un elevador Sí. y este iba así. Ok. Ajá, sí es diferente, pero Órale. así bajábamos. Sí. Bueno, es que yo también pregunto porque a mí nunca me tocó estar Nunca en una salí mina en de el carbón. No. Sí. O sea, sí lo he visto como que en los videos y así, pero nunca me tocó. Sí, entonces sí me hubiera gustado intentarlo de la otra manera, pero también me daba un poquito de miedo. Sí. Sí, porque no, porque era como o sea, te subías y dar un briquito y te ibas y yo, sí, no. Como una tirolesa, ¿no? Sí, sí. Ok. No, la verdad es que como no lo hice, desconozco que tanta seguridad sí Sea. Ok. sí, pero Me imagino que no tanta. no, sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. Ok. Entonces era como unas vías, había un cajón, cuando bajaban herramientas ahí lo subían, equipo, pues tampoco sé qué tan seguro era viajar así, me imagino que no, no sé, no voy a hacer contacto visual con Dani, No, yo qué. y ya, llegábamos. Ajá. Entonces no se podían hacer tantos viajes y se tenía que programar. También era como que no todo el personal podía bajar de esa manera. De esa manera. Ujú. Y aparte sí los capacitaban.
Sí tuvimos Sí. un periodo de inducción, ¿no? Bueno, sí es la introducción en inducción, pero así puntualmente de así se baja en la mina, no, No. no. Yo hasta que bajamos. Ok. Y bueno, ya nos estamos desviando un poco de tema porque está interesante de lo de las minas de carbón, pero sí usaban todo su equipo de protección personal. Fíjate que ahí sí nosotros pues tratábamos espérame, no me estés presionando, que me da pánico. Pues nosotros sí lo usábamos. Y también creo que es por lo que ya hemos platicado en capítulos anteriores de que cuando salimos de la universidad, como que las responsabilidades de seguridad, las tenemos muy marcadas. Como que es lo que tenemos y luego llegamos y en algún momento se nos olvida. Entonces, como era ya era el segundo. Pero eran nuestras prácticas profesionales, pues nosotras estábamos como que casadas con la parte de la seguridad. Pero si mirabas al entorno, la verdad es que sí, puntualmente en esa mina, y era grande, o sea, eras de las minas grandes de carbón en México, se notaba que había, que faltaba esto en la parte de la cultura de seguridad. Entonces sí te topabas al personal, o sea, entrando y saliendo con un overol X, o a veces con manga corta, sin casco, sin los lentes. O sea, no es que no se les diera, sí se les daba, pero sí estaba como que muy marcado esta parte de la seguridad, creo. Ujú. Al menos de lo que vi y que recuerdo, porque ya hace un ratito, sí siento que era de los lugares en los que yo sí identifiqué que faltaba. Ok. Ujú. Pero no, o sea, sí otros aspectos se cuidaban, ¿no? Porque todos sabían que era una mina de carbón. Entonces algunas otras cosas sí se cuidaban, pero puntualmente hablando del EPP, creo que sí faltaba. Faltaba esa cultura. Faltaba esa cultura. Como que se iba a trabajar. ¿Pero ustedes la seguían o sí usaban su EPP? Yo sí puedo decir personalmente, que siempre he sido un tanto miedosa. Ok. Un tanto miedosa. Y también que siempre he tratado como de alinearme. Pero es algo, creo que de mi personalidad. Y yo tenía claro que lo tenía que usar y lo usaba. Obviamente soy humano, ¿no? En algún momento se me pudo haber ido traerlo. Ya, sobre todo porque era de mis primeros contactos con la minería. Entonces, pues yo traté siempre de portarlo. Pero a veces sí se olvida. Entonces, no quiero decir que porque era la persona como más preventiva o que tenía una cultura súper comprada, porque ni siquiera tenía claro que existía esa cultura en ese como momento. practicante no lo tengo claro, pero Ujú. sí siempre que esta parte de mi personalidad de tener un tantito de miedo o respeto, y que ya me habían dicho, tienes que usarlo en algún momento, yo sabía lo tengo que usar. Entonces sí siento que a mí eso personalmente nunca me costó. Yo creo que estaría muy bien que todos tuviéramos tu personalidad. No. Cambiaría. ¿Sí? Cambiaría el uso de que le den la importancia de, desde que nosotros somos practicantes, ir generando nuestra propia cultura de lo tengo que usar, es mi responsabilidad porque no quiero que me pase nada, ¿no? Sí. Pero ya nos estamos desviando a la parte de seguridad. Sí. Ok, entonces igual para volver al tema, entonces no te tocó hacer como que algo que estuviera fuera de tu carrera, pero sí te tocó esta parte en donde no, o sea, las cuidaban, pero no las ponían a hacer básicamente nada, ¿no? Sí, como que creo que era el pretexto. O no, tal vez porque realmente el ingeniero que estaba a cargo de nosotros siempre nos trató muy bien. Ahorita no recuerdo ni siquiera el nombre, pero yo recuerdo que ese ingeniero nos trató muy bien, siempre estuvo pendiente de nosotras. Si nos acercábamos, nos daba la retroalimentación, pero también era, no recuerdo si el jefe o el gerente. Entonces estaba muy ocupado y no era como que siempre tenía que estar pendiente de nosotros, y sí. También nosotros teníamos como que esta parte de, pues no quiero molestarlo porque se nota que está ocupado. Entonces ahí yo creo que el otro aspecto que sería importante de las empresas es que definan bien quién se va a hacer cargo del practicante. Y que le den el acompañamiento. Ajá, porque al final de cuentas la empresa los está aceptando. Sí. Y al aceptarlos tiene cierta responsabilidad sobre ellos. Porque como practicante tenemos que hacer proyectos.
te tocó hacer proyecto, sí, obviamente. Sí. Pero bueno, antes de adelantarnos un poquito, antes de hablar un poquito acerca de los proyectos y lo que tendremos que tener como obligaciones, pues, de practicantes. A mí sí me gustaría preguntarte si tú hiciste algo que no tuviera nada que ver. Ay, ¿por qué me preguntas? Pues sí. O sea, recuerdo que ya bien mencionaste que fuimos a la primera, al primer periodo de prácticas juntas y pues ahí sí fue como que muy direccionado, ¿no? Después en mi segundo periodo pues yo ya me fui sola y como era una empresa muy chiquita, muy chiquita, éramos muy pocos, o sea, la empresa estaba conformada como por 15 personas. Y es muy chiquita y de repente llegamos a ser menos, ¿no? O sea, en proyecto la empresa abarcaba más, pero en proyecto eran menos personas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que me tocaba hacerme cargo de todo, porque hubo un momento en que se quedó sin como el encargado del proyecto. ¿Renunció? No me acuerdo. ¿Renunciaron? No, creo que se fue. Y bueno, yo llegué como practicante, obviamente, pues inicié mi proyecto, etcétera. Pero hubo un momento que yo ya me encargaba de la nómina, me encargaba de la seguridad y yo no sabía nada de seguridad. Me encargaba en supervisar la operación. O sea, me encargaba de todo, de hacer los proyectos. Teníamos un proyecto y me tocaba hacerlo en AutoCAD. O sea, yo llegué haciendo de todo. Y incluso nos quedamos sin cocinera. No estoy preparada para esto. No estoy preparada. Esto nunca lo he contado, pero ustedes van a ser los primeros. Y no sé si porque me vieron mujer. Y aparte pues yo ya traía experiencia en el ámbito de la cocina, porque un poquito, ahorita ya se me olvidó, ahorita o sea, te no me ponían piden a hacer, sí, sí, cocinaba. El nuevo sacar copias. Ándale, sí, pero lo bueno es que era cocinar así en leñita y muy leve. Estaba... ¿Aprendiste a hacer tortillas? No, nunca. No, de hecho, acá una vez que no estaba ya en la mina intenté hacer tortillas y no me salieron. Pero sí, hice de todo, ¿no? Y le hice de todo y ahí fue donde sí aprendí mucho. La verdad es que sí aprendí mucho y fue mi primer contacto, ahora sí que directamente con un negocio. Porque viéndolo así, es un negocio, ¿no? La empresa, por muy pequeña que sea, es un negocio. Sí. Entonces fue mi primer contacto que dije, ahora estoy haciendo esto y si no le calculo la asistencia a los trabajadores, no les van a pagar y les tengo que enviar eso a la oficina y, ¿sabes? Era de todo, o sea, hacer de todo. Pero al final de cuentas, creo, independientemente de que te pusieron a sacar copias diferente, creo que no fueron creo que no fueron unas malas prácticas. No, o sea, yo no me quejo. Bueno, sí me quejé en algún momento, aparte porque me pagaban. Sí. De hecho, era una pregunta que seguía. Sí me pagaban. Entonces, y para mí, en ese entonces, me pagaban muy bien. Ahorita es una nada. Pero yo sentía que me pagaban muy bien, entonces yo por eso lo hacía con gusto. Me ponía a hacer el desayuno, pero con gusto. Con gusto. Entonces, sí, pues yo muy feliz, ¿verdad? Y ya cuando yo termino el periodo de prácticas, después de hacer de todo, pues me ofrecen quedarme ahí y me quedo por más tiempo y obviamente me suben el sueldo y pues yo feliz de la vida. De quedarte. ¿No? Sí, pero sí llegué a un momento en que yo dije, no, o sea, no voy a crecer aquí. O sea, ya cuando terminas tu periodo de prácticas y que vas conociendo y te vas metiendo al entorno laboral, tú dices, a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, si estoy aprendiendo, sí. Pero me gusta, un punto donde tal vez me gusta, me siento topas, gusto, ¿no? pero llega tu tope, en donde dices, no, o sea, como necesito más. Que llegué hasta donde podía escalar en este lugar. Sí, luego es muy frustrante cuando llegas. Y yo la verdad es que siempre voy a agradecer esa oportunidad que me dieron, porque yo me acuerdo muy bien que yo estaba bien desesperada buscando prácticas. Sí, me acuerdo.
yo me acuerdo y tengo una imagen grabada en donde yo estaba sentada en una banca de la universidad y yo estaba buscando y mandando y viendo en los grupos, porque pues ya ven que hay grupos en donde pues de minería y que esto y que lo otro y que prácticas, que ofertas laborales y no sé qué tanto, y yo buscando y yo me acuerdo y recuerdo que sale el teléfono de esa empresa que solicitaba, no sé qué solicitaba, pero practicante no, solicitaba otra cosa. Entonces yo marco y cuando me dicen, sí, está bien, vente. Y yo, ¿qué? Obviamente les digo, al primer día yo me quería regresar, ¿no? Porque pues sola y un lugar desconocido. Es que también la mandaron hasta la punta de las puntas de la muy lejos. sierra. Entonces, nada, no tan lejos, hay lugares más lejos. Sí, pero de todas formas tú pero era un lugar lejano. Sí, no, para mí la primera vez que salía yo sola de la ciudad, sola, o sea, sin conocer a nadie. Y luego no conocías ni la empresa realmente, o sea, te aventuraste. Pero a lo que yo iba es que yo sí agradezco mucho esa oportunidad y siempre sean agradecidos, porque independientemente el dueño de negocio era muy, muy bueno, o sea, era una persona muy buena, se preocupaba mucho por la gente, sí, entonces sí aprendí mucho, sí, llegué a mi tope, sí, y yo se lo dije a él, incluso yo pues me voy lamentablemente, pero yo sí aprendí mucho, o sea, sí fue un periodo, por eso les digo, o sea, si se van a lo mejor en unas a sus prácticas profesionales, sí traten de hacer lo mejor posible de ustedes, aunque los pongan a sacar copias por un momento, pero den lo mejor de ustedes. Demuestren una buena actitud. La mejor actitud es la que te abre más puertas. Bueno, antes de hablar o profundizar un poquito en esta frustración de no conseguir prácticas y cómo fue nuestro periodo y qué hicimos y demás, sí me gustaría preguntarte si tienes alguna historia que recuerdas o que tengas muy marcada en tus prácticas o en alguno de los periodos de prácticas profesionales. Sí, aparte de la que les acabo de contar de que hacía de todo. Ajá. Y tú también no te vas a olvidar. Fue en las primeras prácticas. Donde estuvimos juntas. Es Híjole. que no vivimos, ¿no? Que no vivimos en esas prácticas. Yo la verdad es que tengo varias cosas bloqueadas de mi universidad. Y no me acuerdo de muchas cosas. Y también no me acuerdo de muchas cosas de las prácticas. Pero una de las cosas que sí no me voy a olvidar es la primera vez que llegamos a las prácticas. Y desde que íbamos. Es que sí, para darles un poquito de contexto. ¿No te acuerdas de eso? No, pero darles un poquito de contexto, pues también pasamos por esta parte de batallar para conseguir prácticas. En algún momento nos dijeron, sí, se van varios y seleccionaron como a 10, éramos como 10. Entonces, era un si te vas, no te vas. Al final creo que sí los 10, ¿no? Porque reemplazaron. 8. Pero es que los movieron. Bueno, esperen. Ahorita vamos parte por parte. Vamos a platicarles toda esta historia de practicantes. Entonces estábamos entre se van, no se van, no se van, no se van, y todos estábamos como que desesperados. Y de repente nos dicen mañana. Yo me acuerdo incluso que un día nos hicieron irnos a la universidad con maletas, que porque ese día nos íbamos y no nos fuimos. ¿No te acuerdas? No. Bueno, y ya estábamos como que todo el mundo se fue y nosotros estábamos emocionados porque sí habíamos tenido y luego no nos íbamos. Fue muy frustrante. Hasta que llegó el día. Ajá. Hasta que por fin ya estábamos arriba de la camioneta. Era una camioneta. Nos íbamos a ir. Íbamos todos amontonados. Llegamos a Durango. Y en Durango nos dicen, ¿saben qué? Aquí nada más se quedan 8 de los 10. 2 se van a otro lugar. Y de los 10 que éramos, quedábamos 8. O sea, así que de los 8 ¿no? que quedamos. Sí, se fueron. Entonces ya estábamos así como que, bueno, ok. Y la verdad es que esas prácticas nos las habían pintado muy bien, porque se supone que íbamos estuvieron tan mal. No, estuvieron muy bien y sí se respetaron hasta cierto punto, pero sí eran como las prácticas. Sí. Entonces sí íbamos a tener como que mucho contacto en la parte, a lo mejor no nosotros somos ingenieros en minas, y estábamos haciendo como más muestreo. Entonces no es algo que realmente sea nuestra actividad. Y después de ese periodo se supone que íbamos a tener contacto con otra empresa. Con la industria. Con la industria. Y algunos sí los tuvimos y otros no. Entonces, hubo buenas, hubo malas, pero aprendimos mucho. Y ya después de esto, o sea, de venir de trasladarnos, ¿cuántas horas fueron? De aquí a... ¿Cuánto hacemos de aquí a allá? ¿De aquí a Durango? Ajá. ¿3 horas? Bueno, 3 horas.
Llegamos y nosotros como que apenas nos íbamos a acomodar y nos dicen, agarren sus cosas, nos vamos, una semana. Y eso ya es cuando lo que me vas a contar, ¿no? Sí. Eso sí no lo recuerdo. No, lo de las casas de campaña de bolsas. Ah, no, lo que dices es que íbamos muy rápido. Ah, no, pero eso fue del traslado de aquí a Durango. Ah, no, Que nos infraccionaron. No me acuerdo. Sí. Bueno, nosotros nos íbamos manejando, nos llevaba un chofer, ¿no? Y nos detuvieron. No me acuerdo. Que porque íbamos muy rápido. Pero realmente pues en carretera, o sea, ir rápido es arriba de 110. ¿Y en cuánto íbamos? No, la verdad no me acuerdo, pero yo me acuerdo que nos detuvieron porque íbamos muy rápido. No, eso sí lo tengo un poquito bloqueado. Y ya de ahí creo que llegamos a donde nos íbamos a hospedar. Y luego ya nos dijeron, pues agarren sus cosas y vámonos al cerro, ¿no? Sí, yo creo que cuando dicen hospedar se imaginan que nos llevaron a un hotel. Nah. Pero no, pero tampoco no estaba tan mal. No estaba muy bien, nos llevaron a una casa que sí estaba en la punta, o sea, sí estaba medio escondida. Sí. Yo me acuerdo que cuando íbamos llegando iba viendo, o sea, todo Durango hermoso, de que, ay, porque era de las primeras veces que iba, creo yo, no sé tú. Amamos Durango. Amamos Durango, y todo hermoso y muy bonito. Y de repente empezamos a llegar a una parte donde no estaba pavimentado y estábamos de, ¿dónde nos vamos a quedar? Y llegamos y no, o sea, sí era una muy buena zona, nada más no estaba pavimentado. Sí, estaba muy bonito. Estaba muy bonito el lugar y todo. Todo estuvo muy bien, la verdad. Sí, nos trataron muy bien. Pero sí llegando fue como que vámonos. Órale, se suben, agarran. Vámonos al cerro. Y no nos dijeron a dónde ni cuánto, nomás dijeron agarren sus chivas y váyanse. Sí. Y ya de repente otra vez, o sea, llegamos, no me acuerdo si nos alcanzamos a bañar de nuevo, pero si nos alcanzamos a bañar, qué bendición, si no, si la sufrimos. Sí. Nos subimos, íbamos otra vez y ¿cuánto hicimos? No, hicimos muchísimo, pura terracería, terracería y unas 4 o 6 horas de pura terracería. ¿A dónde vamos? Y esto como que muy sacados de onda, los 8 que quedábamos. Sí. Y luego llegamos y es así como que llegas y el paisaje es hermoso. Sí. Yo, de los lugares que recuerdo haber visto y decir, wow. Sí. O sea, la vista era muy bonita. Yo tengo una foto. Muy, sí, no. Sí. No, parece de telenovela. Sí. No, está muy bonita. Está muy bonita, muy bonito el lugar y estábamos todos muy padre y la verdad es que sí estábamos emocionados, ¿no? Porque también íbamos como que, o sea, sí prácticas, pero también creo que un poco turistas. Sí. Y llegamos y todo y como que ya después nos cuestionamos, ok, ¿y dónde vas a dormir? Sí, porque no me acuerdo si llevábamos sleeping. No me acuerdo, eso sí no lo recuerdo. Creo que sí, pero llevamos, no me acuerdo. Creo que nos dijeron, agarren cobertores y llévense sus cosas, no lo recuerdo bien. Llegamos y fue así como que, ¿y ahora qué sigue? Y empezaron a sacar bolsas. O hule de ese que usas o que compras para cubrir el piso cuando vas a pintar, de ese. Y bueno, a montar su hogar. Sí. De 7 días. Sí. Nos íbamos a quedar 7 días ahí. Y es así como terminamos. Pero no nos quedamos 7 días. Sí nos quedamos 7. Ahí durmiendo en el monte. Sí. En la sierra, con el monte. Bueno, perdón, en la sierra. En la sierra. Y era, pues los primeros días era como que estaba padre, ¿no? Pero ya después de 3, 4 días de estar ahí comiendo pura sopa instantánea y gorditas, que al inicio las gorditas era que gorditas y porque eran gorditas que hacían en ese momento. Y era como que comida de sierra, calientita, en leña, y era como que qué rico. Y sí teníamos agua. Y yo sé que suena a que, bueno, en ese momento, porque no nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque estábamos en medio de la nada y tardamos 4 horas y había garrafones y siempre había agua, porque nunca nos cuestionamos. Hasta que se nos acabó el agua. Que nunca nos cuestionamos ¿por qué siempre porque siempre los garrafones están llenos? Pero eso fue como en el traslado y después descubrimos. ¿De eso qué recuerdas? O sea, de esas veces, de ese lugar, ¿qué es lo que más recuerdas? Yo me acuerdo mucho de esos momentos en donde obviamente el paisaje estaba muy bonito, los momentos en donde pues montábamos nuestro hogar, como dices tú, con hule, que sacaron el hule. Me acuerdo de las caminatas intensas, todo el día caminando. Y luego al principio, que me acuerdo que tú me estábamos contando el otro día, que íbamos caminando y al principio jiji, jaja, pero ya cuando traemos las muestras, porque nosotros pues
estábamos en la parte de prospección, ¿no? Y íbamos tomando muestras del afloramiento de la beta y es como que ya después de 5 o 6 muestras que las vas cargando, ya Sí pesa. ya te pesa, ¿no? Pero era ir caminando y regresarte caminando, o sea, cruzar todo el cerro. Sí, yo me acuerdo que quedaba bien agotada. Muerta. Que llegábamos a un punto y recalentábamos las gorditas así sobre la leña, todas tiznadas, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo mucho que ya estábamos muy, muy fastidiados. O sea, sí, vamos, sí estaba bonito, sí estaba padre estar ahí. Ya hasta habíamos acoplado el lugar de nuestro baño, porque teníamos un baño top. Ajá. O sea, la vista preciosa y hasta teníamos una ramita donde podíamos poner el papel de baño. Entonces ya lo teníamos adaptado, estaba alejado y cada quien éramos hombres y mujeres, pero cada quien tenía su espacio de baño. Pero ya después de los 4 días de no tener dónde bañarte, que afortunadamente hacía frío. Sí, O sea, entonces, no olías mal, pero también, o sea, sí sudabas porque caminábamos mucho, como no tienen las toallitas húmedas eran nuestras mejores compañías. Sí, mi mejor amiga, sí, creo que sí. Si no, yo no quiero saber qué pasó esa vez. En esta ocasión yo no me iba a cuestionar más. Pero me acuerdo mucho que ya estábamos súper fastidiados y estábamos de, ay, otra vez gorditas, ay, otra vez sopa instantánea, porque era lo que comíamos, no había otra cosa, era desayuno, comida y cena lo mismo, y agüita, era lo que podíamos encontrar. Y me acuerdo mucho que ya estábamos bien fastidiados y estábamos en nuestra actitud de practicantes, quejándonos entre nosotros mientras no nos escucharan las personas encargadas. Era pequeña minería, estábamos ayudando en la parte como de muestreo, y eran de esos señores, porque no eran ingenieros, pues eran los concesionarios, los dueños de la concesión. Entonces era este señor, quiero que se lo imaginen, este señor de campo que puede trepar el cerro que quiera en guaraches. No, una habilidad tremenda. O sea, yo decía, ¿cómo? Si yo con botas estoy batallando mucho. No, yo mi admiración y respeto a esos señores, porque no se cansaban. Ellos se cargaban. Yo conocen muy bien, o sea, yo me pierdo sola. Sí, no, o sea, no se perdían. Yo me acuerdo que era como, ya le dimos 3 vueltas y de repente ya llegábamos y era como raro, no sé cómo rayos les dio para ubicarse y caminaban muy bien, o sea, era algo que no se les dificultaba, entonces pues ya, o sea, esa parte estaba bien, ¿no? Pero ya después de toda la semana lo mismo de caminar y estar cansado y luego despertarte muy, muy temprano, porque si no, caminar en el sol todavía está peor. Y también porque no podíamos regresarnos tan noche, entonces era muy, 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 muy pesado. Y me acuerdo que ya estábamos de que no, nos vamos a rebelar. Ya no vamos a exigir otro desayuno, vamos a comer otra cosa, y que quién sabe qué. Ya era como el penúltimo día, creo, ya era de los últimos recorridos, y me acuerdo que estábamos en una parte y se veía, no sé, estábamos en un cerro y en el frente se veía otro cerro, entonces se veía así una, o sea, que teníamos que bajar, y nos dicen, mañana vamos para allá, y nosotros Ok. El último recorrido, el lugar más lejano, era para el final. Entonces, pues ya nos estábamos quejando en la mañana, desayunamos de mala gana porque ya estábamos muy cansados, ¿no? O sea, sí, mucho respeto a la comida, pero ya después de 7 días y estar cansados era... creo que ya estábamos un poco fastidiados. O sea, sí fue una situación como un tantito complicada. Y... yo recuerdo que nos fuimos y fue muy pesado, muy, muy, muy pesado. Ya era estoy segura de que no lo voy a lograr. Y de hecho teníamos un compañero que después, ya cuando terminamos el periodo, decía, no, yo estaba súper cansado. Y yo las veía y decía, no, si ellas pueden, yo también. Entonces yo creo que ese sentimiento lo compartíamos todos, pues si ellos pueden, yo también. Sí. Y recuerdo que estábamos ya como a medio camino de regreso, ya con las muestras, y llegamos a un punto que era como un río, un lago, había agua, ¿no? Y era así como que, ¡agua! Y hacía un poquito de calor ese día, y entonces estábamos todos así como que lavándonos la carita, lavándonos las manos, porque pues nomás teníamos las toallitas húmedas. Y en eso llegaron, y teníamos mucha hambre, y ya teníamos mucha, mucha hambre. ¿Y qué creen? Llegaron con gorditas y nosotros, ¡ay, gorditas!
Trae sopas instantáneas. Yo quiero caldo de camarón. Oíla. No, ¿no te acuerdas que una vez sí nos hicieron caldo de gallina? Pero en el siguiente. No, sí, es que hubo varias etapas y varios lugares. Varios lugares. Sí, en el primero era donde pura gordita y pura sopa instantánea, ¿no? Pero ya después fuimos a otros lugares y yo me acuerdo que nos hicieron un caldo de gallina. Y no me gustó. Sí. No me juzguen, pero no me gustó el sabor. Es que creo que es más fuerte, ¿no? No recuerdo. No sé, se sentía algo más corriosa. Pero la verdad, mira, muy padres. Yo no me acuerdo, tal vez lo tengo bloqueado. Sí. Y también ya antes de continuar con el otro lugar, ese día que disfrutamos mucho las gorditas y que disfrutamos mucho la sopa instantánea, también descubrimos de dónde llegaba el agua Del río. que tomábamos todos los días. Y yo recuerdo que todos, no solo yo, la vimos y fue de... Y luego vimos la botella de agua y fue, pero se ve cristalina. Y bueno, ese día se terminó y inmediatamente nos fuimos al otro lugar, que es donde comenta Dani que nos hicieron el caldo de gallina. Y ya por fin nos iban a prestar un baño. O sea, nada más fue como que llegamos para que nos dieran la oportunidad de bañarnos. Me acuerdo que una compañera ese día cumplía años, o esa semana cumplía años, y dijo, de regalo de cumpleaños yo me quiero bañar primero. Y le cedimos. Y es que sí nos habían advertido, oigan, ¿saben qué? Administren bien porque se acaba el agua. Y ya, ahora sí que el que alcance. Entonces, pues, de regalo de cumpleaños les cedimos el espacio. Y también me acuerdo que en ese inter, pues, fuimos a comprar botellas de agua. Ya, pues, sí podemos encontrar como embotelladas. Y hicimos la comparativa del agua que se veía tan cristalina a la purificada normal. Y esta de repente se empezó a ver amarilla y con cositas que flotaban y todos. Hay que desparasitarnos, ¿no? ¿Qué les parece? A lo mejor oro tomábamos. Sí, sabes, sí. Soy valiosa. Sí, claro. Sí. Claro. La verdad, ahora el que lo pienso, tal vez no valore. Exactamente. Sí, tal vez no valore. Una disculpa. ¿Y algo más que recuerdes? Pues así de ese primer lugar, no tanto. Del segundo fue eso. Y ya no me acuerdo mucho. Creo que en el segundo era donde había unas cascadas bien bonitas, ¿no? Sí, muy muy bonitas el lugar. Y luego de allá donde nos fuimos, al lugar donde hacía mucho calor. Sí. Ay, sí, sufrí. 1000 veces de frío. Cuando nos atascamos en el río. Es que teníamos, como eran varios pequeños mineros, pues íbamos a diferentes construcciones de Durango. Y la verdad es que acá nos la pasamos bien. Cuando nos tocaron los lugares donde hacía frío, de hecho me acuerdo mucho del tercer lugar. Nos quedamos en una casa y ahí todos los días en la mañana nos hacían tortillas de maíz azul. Sí, o sea, no, excelente, o sea, sí trabajamos y también nos consintieron mucho. Pero ya el último lugar al que fuimos, creo, o de los últimos lugares a los que fuimos, sí nos tocó un lugar, la sufrimos mucho. Porque, a ver, para empezar, estaba muy, muy, muy refundido. O sea, era muy lejos, era muy caluroso. Y no era un lugar muy seguro. O sea, teníamos que pasar por otro estado. O sea, pasamos 2 estados para poder llegar a ese lugar. Entonces sí fue mucho recorrido. Y yo me acuerdo mucho. Siempre que puedo cuento esta historia porque me da mucha risa. Que llegamos a la última estación de una gasolinera a cargar gasolina. Y nos dijeron, pasen al baño, compren lo que necesiten, porque a partir de aquí ya no vamos a tener señal. Y dijimos, ok, está bien. Y como no sabíamos a dónde íbamos, fue, ok, vamos al baño. Y yo recuerdo que fui. Y le hiciste el fuchi. Fue así como que, no, me espero cuando lleguemos. Y ya, así quedó, compramos cosas, nos volvimos a subir, nos fuimos, y vamos llegando al lugar. Y es así como que, descríbenos, ¿cómo era nuestro baño? Era al aire libre. Sí tenía pues un lugar cerrado, ¿no? Pero había mascotas. Y una cortina. Una cortina. No, es que no juzgamos. Pero
había mascotas. Y es que aparte, esperen. Y esas mascotas que se te quedan viendo, juzgándote. Enormes. Enormes. Y saltaban. Y saltaban. Y no sabías si te iban a saltar a ti o se iban a ir. Yo nunca me pude hacer amiga de ellos. Tampoco. No, y miren, ok, aceptamos a la mascota, ok. El problema era que... No, yo no la acepté. El problema era que el baño... El problema era que el baño era comunitario, o sea, un baño, y era de que una casa, voy a ponerlo con las tazas, una casa aquí, una casa acá, esta es otra casa y el baño estaba aquí. Sí. Entonces el baño era para todas las casas. Y era complicado, pues, o sea, Ajá. era más, extrañábamos nuestro baño del monte, bueno, Sí. de la sierra. Sí. Entonces sí quedábamos como que en este acuerdo todos de, no, pues cuando vayamos a recorrido, pues aprovechamos y buscamos un espacio para ir al baño. Yo creo que yo quedé bien estreñida. Yo también. Por como 3 meses. Y la verdad, la diferencia del otro también, bueno, eso es el tema del baño. Que nuevamente no es que, o sea, entendemos, porque Ujú. estaban en un lugar muy alejado. Vamos, es una mina. Las minas no están aquí, están lejos y se entiende. Pero si vas con esta idea de que pues estás acostumbrado a ciertas comodidades y luego te las quitan y está difícil. Sí. La verdad, no me arrepiento. O sea, No, fue una experiencia muy padre. O Sí. sea, no es queja. parece, pero no. Parece, o sea, lo estamos contando como que Pues yo no jiji, jaja, me arrepiento, yo pero volvería no. otra vez. Sí, la verdad es que sí la pasamos muy bien. Creo que aprendimos también. Mucho. Y sobre todo a valorar lo que tenemos. Sí. Sí, valórenlo. Y sí lo volvería a hacer, sin duda. Sí, no, sin problemas. Bueno, yo soy una persona que a mí me gusta mucho el campo. O sea, sí me gusta mucho andar en campo. Obviamente se sufre cuando estás acostumbrado a ciertas comodidades, como dices tú, pero yo sin duda me volveré a ir de prácticas a eso. Sí, yo también. O sea, ahora, obviamente en ese momento, pues fue complicado. Sí aprendí mucho, sí también me gustó mucho. Pero ahora lo cuento y me da mucho Sí. gusto tener como que... Me gusta mucho haber pasado por esta experiencia. Sí. Sí, era bien pesado. Yo me acuerdo que salíamos con el agua hecha hielo. Ah, sí, en ese lugar específicamente congelada. Estaba congelada. Y en lo que llegábamos a donde muestrábamos, Era agua caldo. de café. Sí. Mucho. Es que hace muchísimo calor. Muchísimo calor. Yo me acuerdo que llegué así con una línea roja aquí porque nos poníamos cachucha, ¿no? Sí. Para protegernos del sol. Pero era muchísimo calor. Duramos igual nuevamente 7 días ahí, una semana completa. Y luego ya nos regresamos y ya para cerrar justo como que esta parte de esta experiencia. De la experiencia. Puntualmente. Ujú. ¿Se acuerdan del baño al que yo le hice fuchi? Yo Amo. en este momento no puedo describir un baño más hermoso. Yo llegué a esa gasolinera y entré al baño y el baño así brillaba. Yo dije, perdóname, no te valoré, no te vuelvo a ofender nunca jamás en mi vida. No, perdón. Pero de verdad, yo no conozco otro baño Más hermoso que ese. Sí, entonces aprendan a valorar valorar. lo que tienen. Sí. No, y aprendamos a adaptarnos. De hecho, ese es un punto muy importante porque cuando tú estudias esta carrera, que es la carrera de minería, la minería, bueno, muchas de las minas no están en la ciudad. Sí. Entonces, la mayoría de las minas te tienes que ir lejos y te tienes que ir a un lugar nuevo con mucha gente y adaptarte a roles de trabajo, a las personas, a los lugares. Sí. Entonces, eso es algo que piden muchísimo, la adaptación. Y si tú no puedes lograr adaptarte, pues la verdad es que huye. O si tú ya tienes claro que Sí, no que te vas tengas claro. o sea, que no te gusta,
que no te gusta estar fuera de tu casa, que no te gusta, Exactamente. o sea, o que eres muy familiar. O sea, no de que no quieras a tu familia, sino que necesites este contacto y tenerlo cerca. A lo mejor ser minero no es para ti. Sí. A lo mejor la minería no es para ti. No, sí hay empresas mineras que vas a poder encontrar un poquito más cercana, pero está difícil que termines ahí. Sí. Está difícil que termines ahí. Y también es que los sueldos no van los mismos No. a una empresa que está a mitad de la sierra, por ejemplo. Hablando de lo económico, ¿te acuerdas si nos pagaban en estas prácticas? En las donde primeras nos agotaron muchísimo. en las primeras prácticas sí, creo que no nos apoyaban con tanto, Ajá. pero nos Pero pagaban más o el menos, ¿te hospedaje. acuerdas? No recuerdo cuánto nos No. daban, pero nos pagaban El lugar. el lugar y nos compraban la El comida, mandado. el mandado. Y después nos llevaron, es que estuvo, o sea, sí fueron buenas prácticas, porque también nos canalizaron, y aquí sí voy a decir marcas, al Servicio Geológico Mexicano. Entonces tuvimos un mes, creo, y está muy padre porque entendimos cómo funcionaba. Sí. Y después nos mandaron a otra empresa, que ahora sí no voy a decir el nombre, que era un tajo y yo nunca había visto un tajo. Entonces, justo nos tocó juntas. Y también eso fue como aprender. No pudimos aprender tanto porque fue un periodo muy, muy cortito, pero trataron de enseñarnos o de mostrarnos cómo era cada una de las áreas. Y ahí sí tuvimos acompañamiento. Y sí, como comentas, justo en esta empresa teníamos una dirección, sí teníamos una persona que se encargó de darnos como este recorrido por las diferentes áreas. De hecho, Inge, si está viendo este video, saludos. Siempre se lo vamos a agradecer porque sí estuvo muy, muy pendiente de nosotras y... porque justo también estábamos como que en la parte de las voladuras, pero había mucho acompañamiento con topografía por el tema de la distribución de los barrenos por la plantilla que es mucho más grande. Entonces creo que yo lo que más aprendí de topografía o puntualmente el uso de la estación total fue ahí. Ok. ¿A ti también no te pasó Sí. eso? Sí, porque si nos... Es más, creo que ahí fue cuando aprendí a poner la estación total. Porque ni en el cerro. Ajá, no me salía, no. Creo que hasta ese momento lo puse en práctica. O sea, en la universidad tuvimos alguno que otro contacto con la estación porque teníamos el equipo, pero yo no aprendí hasta ese momento. Sí. Ajá. Sí, creo que sí nos enseñaron pues muchas cosas bien. Sí nos dieron este acompañamiento. La verdad es que a mí sí me gustó mucho, a pesar de ser un corto tiempo en el que estuvimos. A mí sí me gustó mucho. Oye, y después de estas prácticas y las otras, los voy a juntar, las dos que tuviste. Sí. Ya para ir como cerrando. ¿Tú te sentiste ya lista, preparada para terminar esta etapa que es la universidad, tus prácticas profesionales y comenzar ahora sí en la industria? Yo particularmente no. Porque sí fueron, o sea, sí aprendí, pero no es lo mismo que estar ya en una mina subterránea, que era como mi trabajo esperado. Sí. O sea, mucho tiempo sí quise estar en un tajo y después de esta experiencia en el tajo y de conocer el sol, me fui más por la operación minera subterránea. Y sí creo que en mi caso particular, porque sí hubo otros compañeros que las prácticas fue de, órale, métete de supervisor. Que sí tuvieron como que esta oportunidad, yo creo que más por la necesidad que se tenía, yo no me sentía lista. Yo no. No, ni yo. No, yo. Y es que a fin de cuentas, nunca estamos listos. Bueno, para ciertas cosas a lo mejor sí, pero siento que todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces yo sí sentía como que todavía me faltaba mucho como para mayor responsabilidad, ¿no? Es que todavía no tenías como que esta rendición de cuentas, ¿no? O sea, todavía no te exigían como cuando ya tienes el puesto, así la etiqueta de eres tal responsable. Entonces creo que también eso ya ayuda más. Sí. O sea, cuando eres practicante y no tienes el título, o sea, el título de eres responsable del puesto, responsable. De la responsabilidad, creo que estás un tanto pues cómodo. Les digo, aprovechen este periodo porque los están contratando. O sea, si es un puesto, se contrata o se acepta el practicante,
para aprender. Sí. Y creo que ya cuando te viene esta parte de eres responsable, te lo ya tomas no un estás poco. aprendiendo. O sea, sí vamos a aprender en el camino, pero ya tienes responsabilidad. Pero ya tienes responsabilidad y creo que eso te hace enfocarte. Sí. Entonces ya creo que cambia, así, es como un cambio de cómo estás viendo las cosas y es más sencillo. O sea, creo que ya es más sencillo. Sí. Bien, oye, y para cerrar, ¿qué recomendación? Porque yo me acuerdo mucho que cuando estábamos buscando prácticas se sentía bien frustrante y Dani lo comentaba, ¿no? Es muy, muy frustrante mandar muchos correos, actualizar tu currículum, quitarte esta pena de, oye, ¿sabes que soy tal persona y hablo de tal universidad, estoy buscando prácticas? Y que no te contesten o te cuelguen o te digan sí y el currículum no lo vuelven a ver, o de los 100 correos que mandas solo te responden 2 y ok, muchas gracias o te confirmo he recibido. ¿Qué nos recomendarías ya con la experiencia que acabas de pasar en 2 ocasiones para poder conseguir prácticas? Está difícil alguna recomendación como en particular porque yo les estaba contando al principio, o sea, se batalla, ¿no? Estás tocando puertas, estás mandando correos. Ahora lo que tenemos en estos tiempos, porque en los tiempos pasados sí existía, pero era como más por correos, es que ya podemos estar mandando mensajes. Sí. O sea, ya es más fácil tener el contacto. Entonces, si busquen con tiempo, vaya, o sea, si ya saben que a lo mejor en 2 cuatrimestres, en semestres o en un semestre van a tener que hacer sus prácticas, pues busquen con tiempo, vayan mandando correos, busquen un contacto, marquen, llamen, insistan, oye, pues les podemos enviar, te puedo enviar mi currículum, obvio, traten de hacer un currículum pues bueno, entendible también, que a la empresa le llame la atención, porque a fin de cuentas eso muchas veces pues sí se fijan, pero se fijan más también a lo mejor en la actitud, ¿no? De la persona. Entonces, pues ustedes prepárense con tiempo, porque no nada más son ustedes los que están tocando puertas. Sí, sabes, yo creo que yo en este momento tengo un poquito fresco el tema de las prácticas porque mis alumnos están así ya a nada de irse a buscar. Entonces sí lo traigo muy fresco. Y justo lo que comentas, creo que si nosotros ya sabemos que tenemos que prepararnos y buscar, de entrada quítense esta idea, no sé, a lo mejor habrá universidades que sí te brinden como que este contacto que tengan con vínculo, convenios, con empresas, pero eso no es garantía de que esa beca o esa estadía, esa práctica te va a tocar a ti. Entonces, ¿quién es el que le interesa realmente conseguir prácticas? Pues al estudiante. Entonces, pueden hablar con la universidad y tratarlo, pero también traten como de hacer este contacto por su cuenta. Si ya saben que en un cuatri, 2 cuatris, un semestre, como lo comentaba Dani, ya tienen que hacer el contacto, al menos ya hagan el currículum. También no dejen el currículum para al final. Sí. Prepárenlo, revísenlo. Dani justo estaba comentando cuántos egresados hay de esta carrera. Puntualmente hablando, minería, geología, topografía, etc. ¿Cuántos egresados hay? Y entonces se tienen que cuestionar, ¿qué estoy dando yo diferente? ¿Qué estoy yo aportando que el resto no tiene? Entonces, piénsenlo así. ¿Qué puedo yo ofrecer en este momento? Aún siendo practicantes, eso, o sea, ¿por qué ustedes son una mejor opción para que la empresa los voltee a ver? Para que la empresa los voltee a ver. Y una recomendación que sí les digo a mis estadios, a mis alumnos: si ustedes ya trabajaron en lo que sea, no puntualmente del sector, pero si ustedes ya tienen experiencia en otra parte de que ya trabajaron, de que fueron meseros, de que estuvieron de cajeros o en lo que estén, agréguenlo a su currículum, porque muchas veces no lo ponen, que porque no tiene nada que ver. Yo en este momento, si estás buscando prácticas, agrégalo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, el pensamiento de una persona que ya tuvo la oportunidad de trabajar o que ya tuvo que trabajar,
no es el mismo que un Correcto, no. estudiante, Ujú. que un estudiante que no ha trabajado. Entonces eso Así puede es. ser un principal diferenciador. Así es. Entonces, pues, no sé si tengas algo más que agregar. Pues no, nada. Yo creo que ya para cerrar, las prácticas, sí, muchas de las veces puede ser como que el muy frustrante desde el momento en cuando no las conseguimos o cuando nos tardamos en conseguirlas. Sí. Como cuando estábamos contando esta historia de no sabemos a dónde vamos, a qué empresa nos va a tocar ir, qué es lo que vamos a ver, qué nos van a poner a hacer. Puede ser muy frustrante, pero yo sí les recomiendo mucho, aprendan mucho, extraigan mucho de lo que están viviendo, pues para que en un futuro lo puedan hacer mejor, ¿no? Sí. Vayan ahora sí a una empresa y realicen sus actividades de la mejor manera posible. Sí. Entonces, también es muy gratificante cuando dices, yo hice esto. Sí, y cuando tienen estas historias o estas Así es. conversaciones estas historias que pueden compartir. Así es. Entonces, los que están viendo y escuchando también este episodio, si son estudiantes, no se desanimen. Todos pasamos por lo mismo. Sí. Todos al momento de realizar una carrera pasamos por lo mismo y es algo que va a pasar muy, pero muy rápido. Sí. Entonces, pues, échenle muchas ganas. Aprovechen esta banderita del practicante y pregunten mucho. Y por último, no pierdan el objetivo. Así es. No pierdan su objetivo. Lo importante es graduarse. Graduarse, exactamente, y estar trabajando como los mejores mineros. Muy bien. Entonces yo creo que hasta aquí lo dejamos. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Si hay algo que les interese o tienen alguna duda en particular que quisieran que resolviéramos o quisieran que habláramos de un tema en particular, déjenos un comentario. También, si conocen a una persona que le pudiera ayudar esta información, compartan el video. Bien, entonces, no sé si quieras. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y todas las redes sociales como Impulso Minero. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.